noches, licenciado Joaquín Ricardo. Bueno, un honor, una cabina que está hoy pues florecida con estas personalidades. Dos personalidades notables de la vida dominicana. Marino Collante, que ha hecho un trabajo formidable, ¿verdad? Y que ya antes de ese departamento, pues, y esos helipuertos y ese desarrollo, y el helipuerto que viene ahora, en Barahona, un trabajo tremendo. 6 periodos, ¿verdad? Sí. En la Cámara de Diputados, en el Congreso, y presidente de la difícil, la complicada Comisión de Economía. Y ni hablar de mi querido y admirado amigo Joaquín Ricardo Joaco, con funciones extraordinarias, ¿verdad? Y salió de esas funciones con menos de lo... Un pendejo, hombre. Salió con menos de lo que entró. Un canciller de la República, de impecable labor intelectual, ¿verdad? Un hombre que me distingue con su amistad, de manera que se prestigia este programa con estas dos visitas de estas dos personalidades de la vida pública dominicana. Bien, bienvenidos. Buenos días, licenciado Marino Collante, bienvenido al Gobierno de la Mañana. Buenos días también a don Joaquín Ricardo. Bienvenidos ambos a este programa que es el programa más importante de la República Dominicana y más allá también, don Álvaro. Adelante. Nos gustaría conocer su impresión del panorama político que tenemos en este momento en el país, con este tema de la Junta Central Electoral, de los partidos, de que falta poco para las elecciones municipales, para las elecciones presidenciales. ¿Cómo usted ve el panorama político en la República Dominicana en este momento? Bueno, muchísimas gracias a mi querido hermano mayor, don Álvaro Albelo, hijo, a quien me distingue con su amistad. A ti, Y Nayib. ustedes me distinguen a mí, me prestigian y prestigian esta emisora. A Nayib, que hemos librado muchas batallas en el Partido Reformista Social Cristiano. A don Willy, esa leyenda del país, no solamente de la Z, sino del país. Así es. A mi compueblano Rosendo Tavares y Villalobos, Sí, sí. Okay. A otro gran amigo, Daniel García Archiva. Daniel García Archivar, y a un gran amigo que siempre Ángel Acosta me ha hablado de él. Don Felipe. Felipe Romero Sánchez. Romero, que los Romeros son de San Francisco, por ahí. De manera que... Entre San Francisco y San Cristóbal. Correcto. Y le agradezco sobremanera, ¿verdad?, la oportunidad que nos dan, porque el que viene a la Z lo oye el mundo. Y eso es importante. Bueno, con relación al panorama político, yo veo muchas cosas que hay que dejar que las aguas se asienten. Porque ahora mismo tú no puedes hacer un análisis de manera concreta y definitivo de lo que podría suceder. Hay mucha gente que quizás a lo mejor quizás con poca experiencia o con mucho deseo de ganar las elecciones, a veces se entusiasman demasiado y tratan de pintar un panorama como si las elecciones ya pasaron hoy. Y déjeme decirle una cosa, ahora los partidos políticos, y en sentido general todas las agrupaciones políticas, están cotejando una serie de cosas, de candidatura, haciendo acuerdos, y este se va a disgustar, el otro también, y todavía no se puede pronosticar nada con relación a eso. Lo que sí yo sé es que nosotros estamos trabajando, el directorio presidencial balaguerista, que dicho sea de paso, la semana antepasada pues hicimos un evento de cantidad y de calidad en términos políticos de las personas que acudieron a ese evento. Y nosotros estamos trabajando de manera cohesionada, donde el directorio presidencial balaguerista está haciendo una especie como si fuera un partido político, en el sentido de que en las 31 provincias del país nosotros estamos instalando una directiva de 17 como lo hacen los partidos políticos, aunque ahora los partidos políticos, algunos en sus estatutos han ampliado
los cargos en los directorios. Lo que sí es que el directorio presidencial balaguerista apoya al licenciado Gonzalo Castillo y apoya también y le da el respaldo a lo que ha venido haciendo el presidente Danilo Medina. Y estamos diseminados en el país. O sea que ese movimiento no solamente va a estar en la ciudad de Santo Domingo, sino en todas las provincias, las 31 provincias del país y el Distrito Nacional. Pero quizás más adelante, cuando el tiempo avance un poco más, sí ya se puede ir tomando los parámetros que usted puede ir dándole seguimiento y verás cómo se desarrolla y va a ver el crecimiento de las candidaturas y de los partidos políticos, pero por ahora no puedo pronosticar nada. Lo que sí yo sé que Gonzalo va a ganar en primera vuelta. Joaquín, aunque se debía preguntarte acerca de los detalles que ha dado Marino y la organización, era a ver si el señor me deja pasar la pregunta. Sí. Y este también está muy ocupado con la porquería esa del aparatico, ¿no? Sí, Jorge. Si procede, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con qué pasa con el Partido Reformista? ¿Verdad? Tú ya no estás en esa estructura, pero fuiste un hombre de una tremenda principalía. Imagínate, como un sobrino del presidente Balaguer, un hombre clave, secretario de Asuntos Políticos. Cuando el partido era partido, secretario político. Sí, entonces, ¿qué tú crees que está pasando con el Partido Reformista? Mire, a mí no me luce hablar del Partido Reformista. Sí. Por eso te hice la aclaración al principio. Sí. Pero circunstancias y diferencias nodales de programas, de principios que el partido ha abandonado y que no se ve el auspicio a nuevos liderazgos, nos llevó a nosotros a tomar una decisión hace ya un tiempo que al día se mantiene. Y yo creo que más que explicar qué sucede en el Partido Reformista, es más importante, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestra humilde experiencia resaltada inmerecidamente por don Álvaro, yo creo que es importante también decir lo que se debe hacer, lo que se puede hacer, lo que debemos pensar con miras a las próximas elecciones y el por qué. En 1966, cuando comenzó a cimentarse la democracia, el doctor Balaguer, durante esos 3 primeros periodos de gobierno, se dedicó a sanear la economía del país, sentó las bases fundamentales en que se sostiene el modelo económico que todavía se utiliza al día de hoy, con algunos cambios que los tiempos posteriormente trajeron como consecuencia. Ese saneamiento de la economía también vino acompañado, en el caso del doctor Balaguer, por un vasto plan de obras de infraestructura que dotó al país de obras de vital importancia para la República, las presas, aeropuertos y otros caminos, autopistas, áreas verdes como el Parque Mirador Sur. Hay que pensar que en 1970, cuando el doctor Balaguer inaugura el Parque Mirador Sur, la capital dominicana tenía 3.8 millones. Y ese hombre pensó y dedicó 1 millón de metros cuadrados para el medio ambiente, para la ciudad capital, que hoy en día, una capital ya de casi 6 entre la provincia y el distrito, disfruta. Ese modelo de desarrollo, posteriormente, los gobiernos del PLD continuaron por esa misma ruta, alimentándolo y haciendo los cambios pertinentes. Lo principal, creo yo, a veces en un político es la sindéresis. Hay que ser coherente en la vida. Nosotros, en 1996, bajo la sombra de las 3 principales figuras
tal vez las dos figuras más cimeras del siglo pasado, hubo un acuerdo que trajo como consecuencia esa continuidad. El Partido Reformista, la única alianza como partido que ha hecho fue una alianza en el año 2012 con el Partido de la Liberación Dominicana para apoyar la candidatura del licenciado Danilo Medina, en el entendido, como nos enseñó el doctor Balaguer, de que era lo más conveniente para el país. No para mí, para los intereses particulares, sino para el país. Ahora, con el panorama que se presenta, yo creo que todos los dominicanos debemos pensar bien qué es lo más conveniente para el país. En esa vía de consecuencia, nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero al directorio presidencial balaguerista que coordina el licenciado Marino Collante, viendo la situación, viendo las circunstancias, viendo también que no hay oferta, yo no sé qué ofertan los candidatos. En el caso del candidato Gonzalo Castillo, oferta continuar con un modelo económico que, a pesar de la desigualdad, que es lo que hay que tratar ahora, la inequidad y la desigualdad en la distribución de la riqueza, eso es cierto, eso no se puede negar, eso lo tienen todos los países, aún los desarrollados. Al revés, con la globalización, la desigualdad ha venido a ser mayor, porque hay una mayor concentración en las manos de unos pocos, la desigualdad es mayor. Nosotros hemos tomado la decisión de apoyar al que presenta realmente una alternativa. Yo oigo los demás, los que llaman de la oposición, pero ¿cuál es el programa? ¿Cuál es el ofrecimiento? ¿Qué es lo que realmente? Sí, yo sé, han publicado, yo no estoy criticando, estoy tratando de hacer un marco más o menos de referencia para no pensar. Lo importante es ver qué ofrecen, qué seguridades hay para el país. Las improvisaciones en la República Dominicana han salido caras. Y han terminado de vuelta con una reconfiguración y con algo que vuelva de nuevo a tomar el camino. Entonces yo creo que hay que pensar en eso. Ojalá que eso nos ayude. Y el partido, don Álvaro, en algún momento dado, los partidos tienen que ser una correa de transmisión con el sentimiento de la mayoría para hacerlo llegar a la opinión pública. Si usted no lo hace, si usted se convierte si usted olvida eso, si usted no fomenta nuevos liderazgos, si usted no fomenta la formación política ciudadana en la militancia, los partidos pierden la razón de ser y no podemos seguir teniendo siglas que representen intereses, pero no el interés general de la nación. Yo espero no morir, es lo único que puedo referirme a eso. Antes de yo ver a alguien joven que tome la antorcha, que conecte con las nuevas generaciones, que hable el idioma que hablan esas nuevas generaciones, porque a veces hay que entender que hay generaciones que ya hay que dar el paso para que otro llegue. La esterilidad de algunas generaciones, de eso hablaba Ortega y Gasset, la esterilidad de algunas generaciones. Entonces, hay que reconocer que hay un momento dado en que hay que entregar las manos del partido para que él prevalezca. Las manos del partido que mayor transformación ha traído el país. Las manos del partido que postuló al doctor Balaguer, ¿verdad? Con todas sus luces y sus sombras también, que algún día se ventilarán. Algún día la historia la ventilará. Pasará y nivelará. Las aguas se quietarán y veremos todo lo que hizo Balaguer, que ese partido algún día retome. Pero mientras tanto, ojalá que pensemos bien en lo que vamos a hacer el próximo año, el paso que vamos a dar y a quién vamos a apoyar. Eso para mí es más importante que otra cosa y le he tomado demasiado tiempo. No, excelente expositor, igual que Marino.
y lo que has hecho es una exposición de un político veterano y consciente, preparado, y además también de un hombre de un pensamiento siempre lúcido y lleno de intelectualidad. Antes de la pregunta, que la puede responder tanto Marino como Joaquín Ricardo, cuya amistad me honra, lo respeto mucho, lo aprecio mucho. Creo que son dos políticos que han demostrado mucha decencia en la práctica, en el ejercicio político del país. Pero antes me comprometo, Joaquín, a hacerte llegar lo que es la propuesta hecha por Luis Abinader, los lineamientos generales de su propuesta al país, donde explica el por qué quiere ser presidente de la República. Y mi pregunta es, el directorio reformista, en términos de votos... Directorio presidencial balaguerista. El directorio balaguerista. En términos de votos, dada esa estructura que Marino decía se está creando, ¿qué le va a aportar a su candidato? ¿Podríamos hablar de que aportaría más que el Partido Reformista a su candidato? Mire, quedó demostrado en las elecciones del 2016, a nosotros nos asignaron 4 diputados, yo quería 5, que fue la doctora Fernández de Bonao, la licenciada Lila Alburquerque de San Pedro, Omar de Marchena aquí en Santo Domingo Norte y en Santiago la diputada Hilda Genao. Me asignaron 2 sindicaturas, la ganamos, del Distrito Municipal de La Placeta y la del Caimito. ¿Qué sucede? Y varios regidores también. Ahora, en las primarias que recién celebró el Partido de la Liberación Dominicana, a nosotros nos asignaron los mismos candidatos. Sin embargo, ¿cuál fue los resultados? En cada una de las demarcaciones, 3, la doctora Alburquerque, Hilda Genao y la doctora Fernández, quedaron prácticamente en primer lugar compitiendo con todo el mundo. De manera que con esa candidatura que nosotros llevamos, aportamos a la primaria 49,000 y pico de votos, entre ellos 4. Ahora, en las elecciones venideras, la del 2020, usted puede estar seguro que nosotros vamos a sacar los mismos 4 diputados y estamos diligenciando conseguir algunos regidores y algunos vocales en algunos sitios, y pueden estar seguros que irán a sumar, porque lo que se nos asigna a nosotros somos operativos políticos. Nosotros no somos teóricos, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos hemos formado sobre la base de buscar el voto, de ser un gestor de toda la comunidad. Eso aprendí yo como diputado. Yo andaba toda la secretaría y recopilaba cuáles eran las necesidades de mi demarcación. Por eso la gente dice que en el sector mío me tienen mi comida guardada siempre. ¿Por qué? Porque no hay un callejón, no hay una carretera, no hay una calle que de ese sector que nosotros no habíamos tocado la puerta de los ministerios que tenían que ver con eso, y se lograban todas las cosas por la persistencia que yo tenía siempre, el contacto directo, pero también otra cosa, la parte humana. El político tiene que tener la parte humana. Un político que alguien va a una casa y ves las necesidades que hay, no tiene que esperar que le pidan. Pero si yo voy a una cocina y yo veo que lo que tienen es un fogón o lo que tienen es una estufita que ya no sirve, ellos no me la tienen que pedir. Yo me doy cuenta de eso, lo anoto y en la manera de las posibilidades mías se la hago llegar sin que ellos me la hayan pedido. Voy a una casa y veo para arriba y veo que el zinc no sirve y que tiene hoyo. A mí no me tienen que pedir hoja de zinc. No,
yo voy y se la llevo. Todas las, tengo el detalle de ir también haciendo diligencias para los alcaldes de distritos municipales y cosas que necesitan a veces hacer una terracería o tirar un contén. Busco por ahí a ver cómo se ayuda a que se construyan esas obras. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ya está casi a inaugurarse una funeraria que le solicitaron una visita sorpresa al presidente de la República en Pedregal de San José de las Matas. Ya está hecha y está para inaugurarse. El presidente va a poner la fecha. También una ama de casa conglomerada en una asociación de mujeres progresistas del Distrito Municipal de Pedregal le solicitaron al presidente una panadería. Y ahí próximamente se le va a entregar la panadería con todas sus maquinarias y además el presidente le agregó, porque ellos me pidieron, yo fui y le dije al presidente y me dice que ellos necesitaban un motor y el presidente me dijo no, consígale una guagua cerrada para que distribuyan sus panes. Y eso está por inaugurarse. Es decir, todas esas cosas, el político que no va a las comunidades, no un día, porque la gente sabe mucho. La gente sabe que el político que va nada más en época de elecciones, ellos saben lo que le hacen. Que le dan unos chelitos y ellos se lo cogen. Dicen, eso me lo debía. Bien. Ahora, y eso no es en un 100%, pero se da en la mayoría de los casos, por lo menos por un 65%, la gente agradece lo que tú haces por su comunidad. Yo quiero aprovechar la presencia de Joaquín Ricardo, con su experiencia como ex canciller de la República, para que él nos valore este acuerdo que acaba de firmar la Junta Central Electoral con la Organización de Estados Americanos de Supervisión Electoral. Creo que la última vez que la Junta Central Electoral intervino en la República, la OEA intervino en la República Dominicana como supervisor electoral fue en el año 1966. A partir de ahí ha participado como observador. Pero este acuerdo ahora le otorga una prerrogativa mayor y nos gustaría que usted como ex canciller de la República nos valorara estos acuerdos. Los acuerdos siempre han sido de observación electoral. Es lo que usualmente uno ha tenido. Yo era canciller en el 90, cuando las elecciones del año 90, y yo recuerdo perfectamente la llegada del presidente Carter y de otra serie de observadores. No conozco bien el texto para hablar, pero... Perdóname que te interrumpa, Joaquín. Dice el texto que es para supervisar, porque tú hiciste la aclaración muy importante de observadores, ¿no? Ahora es otra función, ahora es supervisar los procesos electorales. Yo creo que ese es un error, porque realmente eso sería prácticamente una intromisión en asuntos internos de un país. Realmente, si es en esas condiciones, yo creo que no es correcto. Yo creo que se deben observar las elecciones, pero todo lo que se haga en relación a las elecciones es parte de la soberanía nacional. Debe prepararlo el Estado. No tiene que supervisar a nadie. Usted puede observar, puede venir, y aún los observadores tienen su marco de referencia y tienen su límite de acción. Creo que en ese sentido es un error. Marino, desde el punto de vista de tu experiencia política, a la luz del proceso tan complicado que tenemos de frente, ¿tienen ustedes alguna preocupación de que a estas alturas del juego no tengamos definido ni cómo vamos a votar, cómo vamos a contar los votos, ni cómo se va a manejar todo esto? Mira, yo lo primero que quiero definir que estas elecciones son complicadas, porque nunca en la historia se había visto prácticamente 3 elecciones en un año electoral, más las primarias que para 2 partidos políticos, los 2 partidos mayoritarios, hicieron unas primarias, como si fuera unas elecciones. La experiencia que uno tiene en el aspecto electoral
puede decirse que debe ser preocupante. Y más aún agregándole mucho más cosas como esa de la que no son observadores, son prácticamente jueces. Entonces, pero no solamente eso, sino que yo nunca había visto que el consenso ha existido. Lo que ha existido es el disenso. Nadie, absolutamente nadie, en un 100%, en un conglomerado, hay acuerdo y se cotejan algunas cosas y se llega a un disenso. Entonces ahora veo que cualquier partido político, por minoritario que sea, si no quieren que se utilice tal cosa, entonces ya eso hay que eliminarlo. Yo creo que, y creo que la Junta Central Electoral debe reflexionar, porque hay ido dando pasos, después echan para atrás, y eso no es bueno, eso no es bueno. Y con relación a eso de las elecciones, ¿tú sabes cuántos días faltan para las elecciones de los alcaldes y los concejales y los de los distritos? 30 y pico de días prácticamente, porque nadie puede querer imponerle a una gente, porque tradicionalmente la gente aquí ya después del día 15 de diciembre no le hace caso a nada. Hasta el 15 de enero. Ni oye. Es más, el que pone noticias dice, pero quita eso, pon una fiesta, pon cosas de Navidades, y eso se ve. Y la gente se preocupa nada más por eso, por tener su cena de Navidad. Entonces, vamos a comenzar en el día 8. El día 8, hacer campaña política ya de manera intensa. Y ya entonces las elecciones son el 16 o el 17. 16 de febrero. En medio de un carnaval. Eso, y con un carnaval. Y usted sabe, yo creo que en este país van a tener que crear 4, 5 o 10 tribunales electorales, porque todo el que se sienta que lo han engañado, que le hicieron fraude, que le hicieron cosas, va a ese proceso. ¿Y con qué tiempo? Y esto probablemente, si no rectifican en varias cosas, yo puedo decir que podría haber un caos en las elecciones. Vamos con Cundo Camarena y regresamos en este gobierno de la mañana. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno. Viejo y querido amigo, voy a salir un poquito del tema. Si la pregunta no procede, tú me lo dices y marcha atrás y nos olvidamos de eso. Eso, porque es una cosa histórica, porque Balaguer es una figura histórica, sin lugar a dudas. Dos personajes, el expresidente Francisco Alberto Camaño Deñó, líder de la revolución, y el periodista Orlando Martínez. ¿Hasta dónde puede aceptarse eso de que con aquel artículo Balaguer, delante de jefes militares y políticos, lo tiró en el escritorio y dijo, es que este muchacho, este individuo no me deja trabajar, no hay quien me defienda? Bueno, y que con Camaño herido, que le fueron a comunicar, Camaño está herido en la montaña, dijo, oh, pero hagan ustedes lo que vayan a hacer, pero no hay cárcel que para él, como quien dice, mátenlo. ¿Tú crees que Balaguer hablaba así, Joaquín? Mire, yo puedo decir lo siguiente. Fueron las 3 administraciones del doctor Balaguer, 66 y 78. Ese es un tema que a mí en el orden personal, particular y político me interesa que se debata. Porque es importante ubicarse en el contexto en que acontecieron los hechos. En 1966, el principal partido de oposición, que en ese entonces era el PRD, ni las fuerzas de izquierda estaban preparadas para perder. Cuando gana el doctor Balaguer, o desde antes, porque ya en la campaña de 1966, las fuerzas de izquierda decían que había que continuar la lucha por la liberación nacional. Término muy en boga en ese momento. Cuando pierden las elecciones,
una parte extrema del PRD y la izquierda radical se unen en proyectos porque entienden, consideran, exponen que la única forma de acceder al poder no era por los votos, por la vía democrática, sino era mediante la lucha armada, el derrocamiento del gobierno constitucional que había salido elegido en las urnas. ¿Verdad? Independientemente de consideraciones, esa es una realidad. Junto a eso, junto a ese grupo que entonces comienzan a hacer lo que ellos llaman acciones de guerra, pero esas acciones de guerra, con el perdón, eran asalto a bancos, eran secuestro a empresarios, secuestro a aviones, era parte de una lucha revolucionaria. Vaya usted a ver, pero eso alteraba el orden. Las Fuerzas Armadas tenían que reaccionar. De ahí vienen, en cierto modo, los choques que se producen y de esos choques surgen pérdidas lamentables de vidas humanas. Ciertamente es así. No se puede eso negar. Junto a eso hay otro plan, otra operación que describe digo operación porque es el término que utiliza Merlin Mayón cuando habla de Operación Estrella, para describir todo lo relativo a la cooptación del coronel Camaño para llevarlo días después de la muerte del Che Guevara en Bolivia, llevarlo a Cuba y con eso iniciar, yo diría que una figura que pudiera venir a suplir el vacío que en ese momento dejaba el Che Guevara con su muerte. Pero ese coronel Camaño tenía compromisos con un proyecto que él tenía revolucionario, pero es un proyecto que vendría a la República Dominicana mediante un desembarco guerrillero. El desembarco guerrillero tiene como fin subvertir el orden constitucional de la República Dominicana. Es una pena. Por eso digo que yo soy el más interesado algún día en discutir, porque hay que ver qué hubiese sucedido si el coronel Camaño, como le dijo el doctor Balaguer, venía al país y se integraba a la vía democrática como un líder de oposición. ¿Qué hubiera sucedido? No podemos especular, pero pensemos qué hubiera sucedido, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado? Hay que comprender que en esas circunstancias hay que ver. El gobierno constitucional reaccionó como tenía que hacerlo. En una guerra usted va a vencer o a ser vencido. Una invasión, una guerrilla. Lo que hay que pensar, ¿por qué no le explicaron al coronel Camaño que no había condiciones, que eso era un absurdo? ¿Por qué lo dejaron que llegara a inmolarse? ¿A quién le convenía eso? Hay que pensar así. Una pluma como la de Orlando Martínez, valiente, que al momento de su asesinato sostenía una polémica encendida con una figura importantísima y destacada de la política dominicana. Juan Bosch. Tenía también una polémica con una multinacional encendida y destacada. ¿A quién le convenía la muerte de Orlando Martínez? Al doctor Balaguer, que había a través de otras personas le había dicho lo que él admiraba a esa pluma. Es más, a los gobernantes les interesa plumas valientes e independientes como la de Orlando Martínez, la de otros más, porque eso le permite mantener bajo la raya a alguien que quiera hacer algo que cruce los límites legales. Eran plumas que denunciaban acciones y eso le conviene a todo gobernante. Aunque no lo crea, eso le conviene. La prensa que realmente señala y que dice es importante. O sea que yo creo, don Álvaro, que es una realidad que algún día hay que verlo. Y lo digo
con el respeto debido, y a veces no hablo, porque no quiero, salvo cuando no tengo más remedio, no quiero porque hay familiares, hay gente, yo no quiero herir a nadie, no es mi interés, Es una figura, ¿quién le quita abril de 1965? Nadie se lo puede quitar. Pero lamentablemente cogió un camino al final que no era el más. Pero con el debido respeto, yo lo digo así, trato de ser lo más preciso, lo más sin faltar a nada, sin faltar a la verdad, porque todo lo que yo estoy diciendo está ahí. Lean los libros, ¿verdad? Creo que con eso yo más o menos respondo de manera respetuosa y honorable, don Álvaro, lo que usted me estaba preguntando. Sin lugar a dudas, esa es la pregunta, porque sabía que tus condiciones históricas, tu conocimiento de la historia, tus responsabilidades, y has hecho un análisis muy ecuánime. Has hecho un análisis histórico ceñido a los acontecimientos, sin ofender a nadie, sin molestar a nadie, sino la verdad histórica. Los hechos están ahí, cada uno que juzgue, ¿verdad? Y analice. Y tú, pues, yo sabía que haciendo la pregunta, tú ibas a responder no de manera personal en cuanto a un sentimiento, sino de un rigor histórico. Por eso me permití hacerte la pregunta, porque tú eres de los pocos que en este país has tratado el tema con ese mismo rigor histórico. Bien, yo quiero preguntarle al licenciado Marino Collante. Recientemente se ha hablado de un plan de asfaltado de unos 11.500 millones de pesos, en los que se habría acusado al licenciado Gonzalo Castillo de manejar este plan de forma inadecuada. A nosotros nos gustaría que usted nos diera su opinión con respecto a este tema. Mira, como yo soy una persona que tengo mucho tiempo en el área de las finanzas, y especialmente los años que ocupé la Secretaría de Finanzas en ese entonces. Cargo muy difícil, muy complicado, sí, que enfrentaste en la Cámara, en 6 periodos con todo un éxito. Todavía hoy los diputados que compartían contigo, y excusa que te interrumpa, ponderan ese trabajo tan difícil, pero a la vez tan ecuánime, tan imparcial que llevaste a cabo. Así es, porque yo me formé como un hombre de Estado. Oh, sí, lo es. Entonces, igual que Joaco. Entonces, yo veo que está en el aire esa pregunta y esas cosas y esas acusaciones. Yo me permití en mi archivo del Congreso, sobre el Plan Nacional de Asfaltado. El Plan Nacional de Asfaltado fue aprobado por primera vez en el presupuesto del 2018, y luego ya en el 2009, Leonel Fernández aprobó emitir 600 millones de dólares para el plan, para ejecutarlo, tanto la Secretaría de Estado de Obra Pública en ese tiempo como la OISOE. Eso es la ley número 328-9, que modifica el presupuesto de ingresos y ley de gasto público para el año fiscal 2009. El Congreso Nacional, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 11 del artículo 37 y artículo 38 de la ley orgánica de presupuesto número 423-6 y el artículo 21 de la ley 606 de crédito público, se autoriza al secretario de Estado de Hacienda a la contratación de 1% siguiente de operaciones de crédito público, las cuales podrán ejecutarse una vez sean aprobadas por el Congreso Nacional. Ahí aprueban la hidroeléctrica de Palomino, Montegrande, que la hizo el INVI, para cuya inversión asciende al monto de 354 millones de dólares, a una tasa mínima compatible con lo de los bonos soberanos
dominicanos de igual plazo, a un plazo mínimo de amortización de 7 años y un periodo de gracia de 1 año. Se autorizan desembolsos para 2009 por el valor de $26 millones para el Plan Nacional de Asfalto, que lo ejecutarán el Secretariado de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones y la OISOE, cuyo monto máximo de contratación asciende a $600 millones a ser contratada a una tasa máxima compatible con la de los bonos soberanos dominicanos, de igual plazo, un plazo mínimo de amortización de 7 años y un periodo de gracia de 1 año. Se autoriza entonces en el 2009 un valor de $200 millones para ese plan de asfaltado. De manera que a mí a veces parece que hay gente que se le olvida la historia. Y entonces, quizás sin quererlo, quizás con un afán de lograr supremacía para una futura candidatura, entonces se ponen a hacer acusaciones y se ponen a decir esas cosas. Pero yo me pregunto, el que inventó eso a través de esa ley fue el presidente Leonel Fernández. No lo digo yo, ahí están los archivos del Congreso. Yo tengo todos mis archivos seleccionados con documentos y todo, de todo lo que pasó del año 2000, de 1900, desde el 90, del año 90 hasta cuando salía 2014. Yo estuve alrededor de 22 años siendo presidente de la comisión, primero de finanzas y después de Hacienda. No que me nombraban así, sino los estatutos del Congreso dicen que cada 2 años las comisiones se renuevan. Unos se reeligen, otros vienen nuevos y así sucesivamente. De manera que yo creo, para mí eso es una mezquindad, hablar en esos términos con relación a Gonzalo Castillo. Yo creo que por eso decía anteriormente, fuera de cabina, que difícilmente ya de ahora en adelante mucha gente lo piense muy bien para coger un cargo público, porque es que entonces ahí vienen acusaciones que no son las adecuadas, ni son ciertas. De manera que el Plan Nacional de Asfaltado lo creó Leonel Fernández a través de esa ley. Entonces, han querido tirar lodo sobre la candidatura de Gonzalo Castillo. Él está pidiendo que se investigue a Gonzalo Castillo. Claro, porque van a encontrar esto. Y nadie, ningún funcionario que tenga la mínima preparación va a violar la ley de compra y contratación y va a violar otras leyes. Porque aquí, mensualmente, diariamente, te viven monitoreando las operaciones que tú haces a través de los portales de transparencia. ¿Y qué usted cree, entonces, Marino? Yo creo que el Plan Nacional de Asfaltado tiene que ser una realidad y ha sido una realidad. Porque ¿qué culpa tiene un infeliz de un campo o de un barrio vivir marginado y lleno de polvo su casa y los pulmones, enfermados en los pulmones porque no tienen el asfalto? Lo mejor que se ha hecho en este país es eso. Y por eso el presidente Danilo Medina autoriza el Plan Nacional de Asfaltado. Si no, vaya y pregúntele a todas esas comunidades y todas esas provincias si ese plan de asfaltado le ha dado beneficio o lo ha perjudicado. No. Ahora bien, ¿tú sabes por qué luce Santiago radiante? Porque el presidente Danilo Medina, a través de la sindicatura, le facilitó asfaltar 548 kilómetros de asfalto
en las urbanizaciones, en los callejones, en los distritos municipales, en los municipios. Por eso usted ve que usted llega a Santiago y se ve esplendorosa. Pero no solamente eso, también para que se mantuviera así esa ciudad, también colaboró, creo que con la entrega de 17 o 23 camiones compactadores de basura. Entonces, si usted va a Santiago, usted le pregunta, va a un campo, y lo primero que cuando va un funcionario a un campo, lo primero que pide, mire, hágame esta carretera, mire cómo estamos nosotros. Aquellos agricultores que no tienen, que tienen sus cosechas, nadie va a buscarla ya porque se le dañan los camiones, se le dañan la camioneta. Y cuando a una carretera, usted tiene una finca, produce alimentos, y usted ve que le echan esa carretera, si la propiedad costaba 3 millones de pesos, sube a 9, porque le da un valor agregado. Y nadie compra una casa en una urbanización de tierra. Nadie. Si están vendiendo casas, puede haber una casa mucho mejor que la que hay en una que venden que está asfaltado. Prefieren comprarla más cara donde está asfaltado. Sin embargo, el valor es mucho mayor en tanto la calidad de la casa, pero la gente cuando entra y dice, no, ahí yo no voy a comprar porque esa calle está muy mala, yo prefiero dar un poco más de dinero aunque aquella casa esté en mejores condiciones, pero yo no quiero enfermarme. Entonces, todas esas cosas solamente son mezquindades. Yo creo que no le luce a una persona que haya creado ese plan, ven a criticar, porque entonces, ¿quién ejecutaron ese plan de asfaltado? El ingeniero Víctor Díaz Rúa y el ingeniero Félix Bautista. Entonces, ¿investigar de qué? Solamente esos son sofismas políticos. Perdona que te interrumpa, Marino, jalando un chimpa a mi lado. También tengo mis debilidades, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ya a mi edad, claro, ¿verdad? tenga cuidado. Ya, que sí. pasa los 50 años ya. ¿De cuánto? Los 50, ¿no? Sí. Bueno, 80 está De los 50.000. pero 80 Premio mayor. En Santiago, mi amigo Abel Atahualpa Martínez Durán se reelige fácilmente. Eso es mi opinión. ¿Qué tú opinas? Que conoce la política, pero también eres de Santiago. Él tiene buena valoración, pero esa buena valoración ha sido fruto de la ayuda del Ejecutivo, de Danilo Medina, porque si Danilo Medina no hubiese asfaltado todas las urbanizaciones, todos los barrios, todos los callejones, no estuviera así. ¿Por qué? Porque una ciudad con la calle destruida no da buen aspecto. Sin embargo, todas esas cosas han sido una combinación de la ayuda desinteresada del presidente Danilo Medina, que ningún presidente había hecho eso. Ningún presidente había hecho eso. El presidente Danilo Medina le dio lo más anhelado que Santiago quería, que es algo similar al parque que hizo aquí el presidente Balaguer en el Mirador Sur, bueno, que es el Parque Central. Ese es un pulmón artificial, claro, ¿verdad? Que extraordinario, al punto de que hoy no se podría hacer, porque hoy no hay el espacio físico para hacerlo y habría que destinar el presupuesto de todo el país para poder hacer ese Mirador. Don Álvaro, yo quisiera que usted vea ese Parque Central y ese botánico. Ahí caminan miles de personas diarios en Santiago, miles y miles, igual que aquí. Pero también el presidente a 6 meses, en 6 meses después de tomar la presidencia de la República, lo que más anhelaba, Balaguer la dejó en un 40%, la circunvalación, y muchos presidentes fueron y dieron 6 Picassos, por eso los Picassos se desacreditaron. Y en 6 meses, ese Gonzalo Castillo hizo esa avenida de circunvalación, que si no hubiese estado en estos momentos esa circunvalación, Santiago fuera un tremendo caos. Ya usted no ve en la ciudad un camión, si tiene un permiso, porque todos se van por la circunvalación, todas. De manera que yo creo que en política
a veces tú atacas al que es la persona puntuable para ganar. Y por eso usted ve tantas cosas que le endilgan a un hombre humilde, un hombre sincero, un hombre innovador, un hombre de visión, como es el licenciado Gonzalo Castillo. Yo creo que el país ha ganado y ganará con un hombre de la dedicación al trabajo como el licenciado Gonzalo Castillo. Eso es lo que ha copiado. ¿Y tú sabes por qué él ganó la primaria? Porque Danilo Medina le enseñó a ir a los pueblos cara a cara con los ciudadanos. Y entonces eso le permitió andar el país varias veces con el presidente, y el presidente le ordenaba las obras y él le ejecutaba de manera exitosa. De manera que esa ha sido la diferencia. Y yo creo, sin ir en desmedro de otros candidatos, pero yo creo que el candidato que nosotros apoyamos, que es el licenciado Gonzalo Castillo, para mí, para Marino Collante, es un hombre que merece ser presidente. Porque aquí lo que se quiere, no una gente que hable bonito y que sepa conceptualizar. Aquí lo que se necesita es un presidente como Gonzalo Castillo, práctico, humilde y trabajador. Los pueblos no quieren promesas. Los pueblos lo que quieren es uno que hable menos y trabaje mucho. ¡Llévatelo, Cundo!